De cara al comunicado, dos cositas. Primero, ya hemos podido saber, calcular cuánta gente tenemos aprobada en cada provincia. Por favor, quiten los micrófonos si no van a intervenir, o y si van a intervenir, esperen a que yo acabe el comunicado, por favor. Miren, comparto pantalla para que vean los datos que voy a mostrar. Comparto pantalla y les muestro la estadística de aprobados en cada provincia de la academia. En Santa Cruz de Tenerife llevamos ya como 4 o 5 años consecutivos superando el 80%. Ven aquí el 82%. Es decir, de cada, de cada 10 personas que se apuntan a la oposición, de que aprueban el Estado en Santa Cruz de Tenerife, de cada 10 personas, 8, más de 8, son alumnos de la academia. Tener un 82% aprobado es prácticamente decir tener el monopolio en esta provincia, cosa que a mí no me gusta tener ningún monopolio. Yo soy amigo de los monopolios, ¿eh? Pero en esta provincia donde la gente me conoce a mí hace 20 años, la gente sigue confiando en esta academia, ¿eh? 82%. En Las Palmas ya superamos el 60% de aprobados, lo comenté ayer. Cuando vamos a entregar folletos en Las Palmas, nos pasa como cuando estamos aquí en Santa Cruz, vamos a entregar folletos y los alumnos nos dicen, yo ya soy alumno de la academia, no me dejes el folleto. Y nos quedamos sin entregar los folletos porque todo el mundo ya es alumno de la academia. Eso ya nos está pasando en Las Palmas y se ven las cifras que tenemos el 60% de los aprobados en la provincia de Las Palmas. De media, 70% aprobados en toda Canarias. Pero es que nos vamos a Madrid y en Madrid ya llegamos al 10% de aprobados, superamos el 10% de los aprobados, en Baleares el 20% de aprobados, en fin, ahí tenemos los aprobados por toda España. ¿Saben la sorpresa que nos llevamos en esta academia? La primera vez que preparamos online, la primera vez que tuvimos alumnos fuera de Tenerife fue después del COVID. Después del COVID tuvimos el primer examen donde nos venía gente de toda España. Y tuvimos la experiencia tan increíble que yo me tuve que pellizcar que tenía más aprobados fuera de Tenerife que en Tenerife. En la primera convocatoria que tuve oportunidad de tener. Más aprobados fuera de Tenerife que en Tenerife, teniendo casi 1000 alumnos en Tenerife y fuera de Tenerife tenía 300 personas. Luego, los aprobados el año pasado eran 308. Este año ya subimos a 748. A este ritmo, el porcentaje de aprobados que tendremos en España, a nivel de toda España, que ya llegamos al 15, al 14%, estamos en el 14% de aprobados de toda España. A este ritmo de aprobados, llegaremos a tener un porcentaje de aprobados a nivel de toda España brutal, como tenemos aquí en Santa Cruz, que tenemos el 82% de aprobados. Eso como primera parte del comunicado. Y luego ha creado mucha polémica, y yo entiendo la polémica, porque si a ti te impugnan una pregunta que tenías bien y por esa pregunta te quedas fuera, te duele un montón. Pero es que la persona que impugnó la pregunta, gracias a la pregunta que impugnó y le han estimado, tú te quedas fuera, pero entra otra persona. Es decir, las personas perjudicadas son exactamente las mismas que las beneficiadas, o un porcentaje muy parecido. Víctor, es que porque alguien impugnó, yo ahora me quedo fuera. No, es que tú no sabes de qué van las oposiciones. Igual que si tú tienes una pregunta mal y la quieres impugnar, tienes todo el derecho del mundo a impugnarla, las otras personas también tienen derecho a impugnar, o es que el tribunal va a impugnar o estimar en función de los intereses de cada uno. Entonces, si una pregunta es impugnable, lo es. En la normativa, para mí, hay dos preguntas, las dos que se impugnaron, solo dos. En un supuesto no se impugnó ninguna. En el supuesto uno, ninguna pregunta impugnada. En el supuesto dos, la famosa pregunta 3 que la voy a comentar ahora. Y en el test, la pregunta del arbitraje, que todos nos quedamos mirando al techo cuando vimos la pregunta del arbitraje que no había por dónde cogerla. Alguien la impugnó diciendo está fuera del temario y sorprendentemente el tribunal estimó la impugnación y me parece perfecto que la hayan... Ay, pero Víctor, yo la tenía bien. ¿Y qué tiene que ver que tú la tengas bien? A ver si para impugnar voy a preguntar quién la tiene bien y quién la tiene mal. ¿En qué mundo vivimos? Entonces, la del arbitraje, bien impugnada y bien anulada. Y si alguien quiere ir al contencioso, está en todo su derecho. Pero la pregunta del supuesto práctico la estuvimos comentando en la última clase, en esta misma clase. La consolidación de grado. 6 años, 5 años lo estuvimos viendo. Vamos a analizarla porque la gente está muy dolida con esa pregunta y yo creo que la pregunta
está bien impugnada y está bien anulada. Creo que está bien anulada porque era una pregunta que se podía intuir por dónde quería el tribunal que tú contestaras, pero la pregunta era ambigua, y si la pregunta es ambigua y alguien impugna la ambigüedad, está en todo su derecho a impugnar la ambigüedad. Cuando yo corregí el examen y dije la correcta, y salió el corrector provisional la correcta, ya un montón de gente me dijo, Víctor, esa pregunta hay que impugnarla. Bueno, pues impúgnala si la quieres impugnar. ¿Eh? Y que ahora el tribunal estime la impugnación, a mí me parece bien. Si el tribunal no la hubiera impugnado, yo estoy acostumbrado a que el tribunal no se baje del burro. A eso estoy acostumbrado. Vamos a ver la pregunta muy rápidamente para analizarla. Creo que la tenemos dentro ya la pregunta es tan difícil, no es fácil, es tan difícil, además yo lo suelo decir, las preguntas de consolidación de grado son tan difíciles que el tribunal suele anular la pregunta, se complica la vida y la anula, no la metimos dentro del examen. Del tema no está metida todavía, ¿no? En el tema todavía no está metida, que era esto de la consolidación de grado, no la metimos todavía. Vamos a buscarlo en el examen, un segundito. Lo pusiste en normativa, ¿verdad, Javi? El examen. Vamos a buscar el examen. Ya es la famosa pregunta 3 del supuesto 2. Yo entiendo a la gente que diga, por esta pregunta me quedé fuera. Bueno, pero es que creo que la pregunta es ambigua. Además, no es por una pregunta. Es que no llegas a la nota para superar el corte. Es que echarle toda la culpa a una pregunta. Sí, sí, justo esa pregunta es la que me deja fuera. ¿Ya? Pero es que es la gente que ahora con esa pregunta coge plaza está en todo su derecho a impugnar. Entonces, cada uno critica lo que le viene bien y lo que le viene mal. Perfecto, pero la justicia va así. Vamos a ver. Pregunta 3. A ver, ¿dónde está? Supuesto 2. Pregunta 3. Es esta famosa de la consolidación que estuvimos viendo la semana pasada en este grupo. Dice, en esta clase, ¿no? Dice, según comenta el enunciado, el compañero don Juan se incorporó con nivel 14 y en un año pasó a ocupar el nivel 17. Según se comenta en el enunciado, el compañero don Juan se incorporó a la administración con un nivel 17. O sea, su nivel inicial fue 14, ¿verdad? Se incorporó con un nivel 14. Y aquí decían que estuvo como unos 10 años, a ver si no lo recuerdo mal. Perdonen un segundito. Que se había pegado como 10 años. Vamos a ver si la pregunta es realmente impugnable o no lo es. Dice aquí, por otro lado, uno de sus compañeros buscó un destino. Este compañero tiene una amplia trayectoria. Dice, este compañero tiene una amplia trayectoria habiendo promocionado desde el C2 a C1 después de 10 años. Es decir, que si estuvo 10 años en C2 y después de 10 años pasa a C1. Comenzó con nivel 14 y en un año pasó a ocupar un nivel 17. En el supuesto falta un montón de información. En esos 10 años de nivel 14, ¿él pudo hacer una promoción interna a nivel 16? Sí, no nos lo dicen en el supuesto. No nos lo dicen. Eh, y luego dice, y en un año llega al nivel 17. Aquí lo que nos están preguntando es, ¿qué le hizo falta a él para, dice, según se comenta el enunciado, cuánto tiempo tardó desde su toma de posición en consolidar el nivel 17? Desde la toma de posición inicial, dice, 6 años no siendo necesario para haber tenido plaza 17 con carácter definitivo por alguno de los sistemas de posición. 6 años, siempre que haya obtenido la plaza de nivel 17 con carácter definitivo por alguno de los sistemas de... Es decir, ¿qué era necesario para del 14 consolidar el 17? Pues 2 años para el 14, 2 años para el 16 y la trampa de 5 años es, ¿el impar se consolida en 2 o se consolida en 1? Esa era la trampa, ¿no? Y los que dimos por correcta la de 6 años, dijimos que era la de 6 años. Pero al texto le falta un montón de información para saber exactamente en este caso cuándo él aporta los 6 años para consolidar. No sé si me entiende. Al supuesto le falta un montón de información. Es súper ambiguo y que el tribunal haya estimado. Una cosa que tiene el Estado que no me parece bien es cuando tú anulas preguntas y estimas alegaciones, haz todo eso público. El Cabildo lo hace. El Cabildo de Tenerife, toda la gente que impugna pone los argumentos de por qué impugna y cuando el tribunal contesta pone los argumentos por qué rechaza las impugnaciones y por qué estima las impugnaciones. A eso se le llama transparencia. El Estado jamás ha hecho eso. El Estado te dice anulada, no anulada, y no te dice si por qué la anuló, no te dice absolutamente nada. Entonces, Víctor, me voy a ir al contencioso porque no estoy de acuerdo con que impone esta pregunta. Vete al contencioso. Yo nunca he visto que una pregunta que el tribunal anula
luego gente recurra la anulación. Eso no lo he visto nunca. Que no significa que no haya ocurrido, igual ha ocurrido, yo no lo sé. Pero eso yo no lo he visto nunca. ¿Eh? Entonces, ¿en qué se basa la impugnación, entiendo yo? Aquí puede haber varios argumentos. Primero, en que la pregunta, el texto del supuesto, le falta un montón de información para concluir que el tipo en 6 años coge el nivel 17. ¿Dónde tenemos en el texto que diga que le hicieron falta 6 años para el nivel 17? No lo dice el supuesto. El supuesto te dice 10 años en 14, sí, pero igual él, mientras estuvo en 14, a los 6 años consolidó el 14 y pasó al 16 y consolidó el 16. Y luego con el tiempo consolidó el 17. Nos falta un montón de información para saber la respuesta correcta que da el tribunal. Nos falta información para que eso sea verdad. También otra posibilidad que se haya podido plantear en la argumentación del recurso es que alguien haya sacado alguna jurisprudencia que yo desconozco que diga que los impares son un año, es decir, que para el 17, del 16 al 17, habrá algún juez que en jurisprudencia haya dicho que con un año consolidas del 16 al 17. Yo no lo sé, ¿eh? Ni sé si existe esa jurisprudencia, pero nadie lo puede saber porque el tribunal no ha publicado ni el recurso ni la estimación del recurso. Nadie lo ha... Entonces no lo podemos saber. ¿Eh? Yo desconozco que exista esa jurisprudencia, lo desconozco. Pero que esta pregunta se anule, a mí me parece lo más normal del mundo. Y lo que sí sé, y nosotros nos hemos ido al contencioso con una pregunta del año pasado, o de hace 2 años ya ha pasado tanto tiempo, estamos en el contencioso con una pregunta que estaba mal redactada. Y hay jurisprudencia que dice, si una pregunta está mal redactada, o es ambigua, o crea dudas al opositor, porque el texto no está claro, la pregunta no queda clara, la jurisprudencia dice que esa pregunta el tribunal tiene obligación de anularla. Y esa casuística se da con esta pregunta. Esta pregunta tiene una información clara que el opositor pueda contestar de manera clara. No. La pregunta la tuvimos que intuir. Esta pregunta cuando la estuvimos comentando fue dificilísima. Y si era tan difícil porque es ambigua. Por lo tanto, el que quiere irse al contencioso está en todo su derecho. Pero yo veo la pregunta bien anulada. ¿Vale? Igual que en su día les decía que si no la impugnaran y el tribunal no estimara la impugnación, estoy acostumbrado a eso. Que el tribunal no se baje del burro es a lo que estoy acostumbrado. ¿Cuántas veces hemos impugnado? Tenemos en el contencioso, tenemos ahora 4 contenciosos con el Estado. Y yo ya advertí que no me meto en ningún contencioso más con el Estado, en ninguno más. Ya lo viví una vez, no vuelvo a meterme en ese jaleo más nunca. El que quiera el contencioso, que cree sus grupos, que se pongan de acuerdo, que compartan gastos, y nosotros le damos el teléfono del abogado a la academia, si quieren, y hablan con el abogado, pero que la academia se meta por el medio, no lo volvemos a hacer más. Que acabé escaldado de esa experiencia. ¿Vale? Bueno, pues si yo lo siento a la gente que no le gusta oír esto, pero preguntas anuladas este año fueron menos que nunca. A veces estamos quejándonos cuando en años anteriores se anularon 3 preguntas del supuesto. Si tú te quejas este año, imagínate lo que se quejó la gente hace 3 años, que le anularon medio supuesto. O tengo un caso de un chico que con la corrector provisional, lejísimos del corte. Con el corrector definitivo tras las anulaciones, la plaza entre el baño y la cocina. Es decir, ¿las anulaciones perjudican siempre? No, no, no. La persona que recurre y le estiman, le están beneficiando. Esto es conflicto de intereses entre opositores. Uno impugna y quiere que la impugnen porque la tiene mal, y el otro que la tiene bien no quiere que la impugnen. Es que nunca llueve a favor de todos. Nunca llueve bien para todos. ¿Vale? Contentar a todo el mundo es imposible. Hay que saber las reglas del juego. Las preguntas son impugnables, tú las impugnas, si el tribunal te da la razón, eso no creo que lo vaya a mover nadie, ni un juez ni nadie. No creo. Víctor, ¿qué recorrido le ves al contencioso? Nada, ningún recorrido. Yo no animo a irse al contencioso. Ah, pero yo quiero ir. Estás en tu derecho. Yo nunca le diré a nadie que no vaya al contencioso. Pero esto no tiene ningún recorrido. Yo no le veo recorrido ninguno. Más cuando ya el tribunal se pronunció y dijo que esta pregunta es para anular. El tribunal tiene derecho a anular una pregunta. Un juez no tiene por qué corregir eso de un tribunal. Vámonos a la que tocaba para hoy, fin del comunicado.